que trae como tema la autoridad que Cristo nos da. La autoridad que Cristo nos da. En el Evangelio de San Lucas 10, del 18 al 20. Amén. 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 Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Evangelio de San Lucas 10, del 18 en adelante, y dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, allá donde tú te encuentras en el trono de tu gracia, te clamamos, Señor amado, te pedimos, sea tu Espíritu Santo a nuestro lado, quitando todo estorbo, desechando todo lo que nos sirve, Señor, y permitiendo que sea Él hablando a nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén. Amén. Y amén. Vamos a sentarnos, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. La palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hermanos, la palabra del Señor nos da a nosotros en esta tarde el conocimiento, hermanos, de lo que Satanás puede hacer en nuestras vidas. Es por eso que usted debe de estar preparado en todas las áreas de la vida, hermanos, para lo que pueda venir un segundo más tarde, un minuto más tarde, una hora más tarde. Porque ninguno de nosotros sabemos, hermanos, lo que pueda venir como rayo para querernos destruir, ¿verdad? Cada uno de nosotros no sabemos el dardo que puede llegar a nuestras vidas. Y es específicamente por eso que usted y yo debemos, hermanos, prepararnos, así como nos preparamos en nuestra vida secular, en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, para lo que sea. Mire, la jovencita, hermano, cuando está jovencita, la mamá le tiene que enseñar a cocinar, le tiene que enseñar a limpiar, le tiene que enseñar, hermano, muchas cosas de la vida diaria en un hogar para que aprenda a hacerlas y para que en el futuro pueda desempeñarse en su hogar y pueda hacer, hermanos, lo que verdaderamente una mujer debe de hacer en su casa. Esas son partes, hermanos, de la vida diaria, ¿verdad? También nos preparamos, hermanos, para poder aprender un oficio. Nos preparamos estudiando, hermanos, para poder tener un diploma y poder nosotros desempeñar un trabajo, hermanos, en donde cada uno de nosotros tengamos un sueldo mejor para vivir mejor en el futuro. Por eso nos preparamos, por eso estudiamos, hermanos, por eso nos esforzamos. Y eso es en una vida secular. Pero también nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, hermanos, debemos de prepararnos bien. No poquito, no a medias, sino prepararnos bien. Porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Porque cuando él quiere venir al ataque, hermano, de un hijo de Dios, hermano, él viene como rayo para ponerle la piedra de tropiezo. Él viene como rayo para vislumbrarle a usted sus pensamientos, sus sentimientos
y que usted pueda accionar a la manera de Él. ¿Y cómo va a accionar usted a la manera de Él? Porque depende del dardo que Él tire sobre aquel hijo o hija de Dios. Hermano, si usted no está preparado, lo primero que usted va a hacer es renegar contra ese Dios tan grande y poderoso que ha dado la vida por usted y por mí. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Dejar de congregarse. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Hermano, blasfemar contra el Señor. Y esa es la acción que Él quiere que usted y yo, hermano, cometamos. ¿Sabe para qué? Para tomarlo entre sus garras, porque Él no lo va a tomar entre sus brazos. Él lo va a tomar entre sus garras para despedazarle, para hacer con usted lo que Él quiera y entregarlo a sus demonios, hermanos. Y mire, usted no va a ver la suya. ¿Por qué? Porque usted no estaba bien preparado. Usted no estaba bien preparado. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que saber, hermanos, que el Señor en su gran misericordia nos habla, hermanos. Mire, que las serpientes y los escorpiones son los términos que representan las fuerzas más peligrosas de maldad espiritual, ¿verdad? Entre ellos, hermanos, tenemos a muchos más, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno de nosotros sabemos que la serpiente representa a Satanás y los escorpiones a sus demonios de poder. Entonces, hermanos, el creyente tiene dominio sobre los espíritus malos porque Cristo le ha dado su poder y autoridad sobre Satanás. Pero por supuesto que no le va a dar ese poder y esa autoridad a un hijo tibio, a un hijo, hermano, que quiere hacer lo que quiere, lo que piensa, lo que decide. Él le va a dar esa autoridad a aquellos que se someten en espíritu y en verdad a obedecer su palabra como está escrita. Porque mire, hermano, es bien bello pensar y decidir y hacer las cosas como yo quiero. Pero esa, hermano, es una resolución propia. Pero lo que el Cristo de gloria quiere es que usted y yo tomemos, hermano, la decisión de hacer las cosas como Él nos las pide, no como nosotros queremos. Y para poder nosotros recibir de Él, hermanos, el dominio sobre los espíritus malos o sobre los demonios verdaderamente, que esa es la palabra correcta que debemos decir, hermanos, para que nosotros tengamos ese poder y autoridad sobre Satanás, usted tiene que ser un hijo y una hija sometida a la voluntad del Espíritu de Dios. No, hermanos, sometido a la autoridad de su pensamiento o de su decisión. Porque entonces vamos a quedar burlados, hermanos, frente a los demonios. Vamos a quedar nosotros, hermanos, nada más con las palabras. Pero los demonios no nos van a obedecer. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros no nos sujetamos verdaderamente a lo que Él nos pide a través de su palabra, Él no nos va a dar ese privilegio tan grande, hermanos, de tener ese dominio sobre los demonios, hermanos. Él no nos va a dar ese poder y esa autoridad que usted y yo vamos a necesitar en esos momentos. Y si usted verdaderamente desea tener esa autoridad,
tanto usted como yo debemos sujetarnos única y verdaderamente, exclusivamente a la dirección de la palabra de Cristo. A lo que Él nos da la guianza correcta para poder estar a su lado y que Él esté a nuestro lado. Amén. Es por eso, hermanos, Cristo nos ha dado victoria espiritual. Porque la palabra del Señor nos habla en el Salmo 44:5 y nos dice: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. O sea, hermano, que usted y yo, usted va a tener autoridad, usted va a tener poder, usted va a tener dominio, hermanos, pero a través de Cristo. No es usted, no soy yo. Es el Señor el que lo va a hacer en ese momento, hermanos, porque en su nombre hollaremos a nuestros adversarios. No vamos a ser nosotros, hermanos, pero para que usted y yo tengamos ese dominio, ese poder y esa autoridad, usted tiene que ser un hijo y una hija verdaderamente sometida en espíritu y en verdad, bajo la dirección del Espíritu Santo, obedeciendo lo que la palabra neotestamentaria nos dice como guianza a nuestra vida para poder obtener esas tres cosas grandes y de valor: dominio, poder y autoridad. Eso no lo va a tener cualquiera, hermanos, por cara bonita, por sonriente, por dinero, hermanos, por posición. No, hermanos, eso lo va a tener, puede ser el más humilde de la congregación, puede ser aquel hermano que está viviendo allá en una champita de cartón, pero si ese corazón está verdaderamente y totalmente entregado a la dirección del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de Cristo, esa será la ovejita que tendrá, hermanos, el dominio, el poder y la autoridad sobre Satanás y sobre todos sus demonios. Entonces, eso no lo va a tener cualquiera, hermano. Y es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, deseamos en nuestro corazón y en nuestra mente tener, hermanos, esas tres bendiciones tan grandes que el Cristo de gloria lo ha dado para todo su pueblo, pero no todo su pueblo lo recibe, porque no todo su pueblo lo merece. Y si no lo merecemos, Él no nos lo va a dar. ¿Verdad? Es por eso que la misma palabra del Señor nos habla, hermano, que hollar significa pisar o comprimir algo con los pies, dejándolo hundido. Y ese es el poder que el Cristo de gloria ha dado para su pueblo, hermanos, de hollar, hermanos, a las serpientes y a los escorpiones. O sea, hermano, de dejarlos hundidos, demostrándole el poder, la autoridad, el dominio que tenemos como pueblo de Dios. Y no que ellos vengan y nos pongan el pie a nosotros, hermanos. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos muestra que viene del verbo latino fuyare, pisotear, comprimir repetidamente con los pies. Eso quiere decir hollar. Y ese es el poder que el Cristo de gloria le ha dado a usted y me ha dado a mí. Y ese es el poder que el Cristo de gloria le va a demostrar a Satanás y a todos sus demonios, que usted y yo lo tenemos, pero si lo merecemos, hermanos. Es por eso, hermanos, que hollamos a Satanás y a todas las influencias del mal con el poder de Cristo, no con el poder de nosotros. Si nosotros no tenemos ningún poder, es el Espíritu Santo a nuestro lado, ayudándonos a ser vencedores. Pero el Espíritu de Dios no va a ayudar a ser vencedor a aquel que está tibio, que está a medias,
Aquel que no quiere obedecer la palabra de Dios como el Cristo de gloria la ha dejado escrita, va a quedar burlado o va a quedar burlada por el enemigo, porque no le van a obedecer. Y nos estamos acercando al tiempo, hermanos, en que mire, entre más se acerque la venida de Cristo, más poderosos van a ser los demonios que se van a presentar ante los hijos de Cristo, para quererle demostrar a usted y a mí que ellos son más poderosos. Pero eso es lo que ni usted ni yo debemos permitir. Porque usted no ha sido llamado, usted no ha sido llamada para ser derrotado por las tinieblas. Usted ha sido llamado y ha sido llamada para mostrarles a ellos que quien lo rescató de las tinieblas, hermano, le ha llamado a una vida admirable de poder. Porque Él le da el poder, la autoridad y el dominio sobre ellos. Porque Él ya los derrotó en la cruz del Calvario. Pero ellos siempre van a tener poder contra los débiles. Ellos siempre van a tener poder contra los tibios, contra los incrédulos, hermano, con aquellos que su fe no es verdadera. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir. Cristo nos da la gracia capacitadora, hermanos, como lo habla primera de Timoteo 1:2, y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Verdad? O sea, hermanos, que mire, Cristo no le ha puesto a usted aquí en el ministerio, en el lugar a donde lo tenga. Eso no importa, hermano, para que usted sea derrotado, sino, hermano, que Él nos fortalece, hermano, como nuestro Dios que es, ¿verdad? Por eso, hermanos, como dice 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es por eso que usted y yo debemos obedecer al Espíritu Santo, esa alianza divina, poderoso, celestial, hermanos, que el Espíritu de Dios nos da. Y usted y yo hemos sido llamados no para seguir haciendo lo que a nosotros nos da la gana, sino, hermano, para obedecer al Espíritu de Dios, que es nuestra guianza aquí en la tierra, es nuestra ayuda, hermano. Por eso, hermano, es que nunca usted ni yo podemos sentirnos débiles, porque como nos dice la palabra de Dios, puedan venir, hermanos, los demonios que vengan, pero usted nunca debe de sentirse derrotado, porque lo primero que tiene que recordar es la palabra poderosa de nuestro Salvador: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Pero ¿cómo le va a fortalecer Cristo si usted hace lo que usted quiere y no obedece su palabra? Él nos da promesas divinas, hermano. Y la primera promesa que Él nos da, hermanos, es poder para hollar fuerzas malignas. Porque ¿qué dice Lucas 10:19? Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Pero para que nada nos dañe, hermanos, nosotros tenemos que dar también. Para que nada nos dañe y tengamos, hermanos, ese dominio, ese poder, esa autoridad, nosotros también tenemos que dar la parte de nosotros, la obediencia, la práctica de la palabra, la fe en el Cristo de gloria. Pero si no, hermano, es por eso, hermanos, que Él da seguridad a través de la intercesión en Cristo. Por eso el Evangelio de San Lucas 22:31 nos dice también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano?
Porque él anda viendo cómo zarandea a los hijos de Cristo. Él anda viendo, hermanos, cómo le destruye a usted. Es por eso que usted no puede estar a medias. Es por eso que usted tiene que estar firme en Cristo. Porque lo más importante de nuestra vida tiene que ser el estar bien con Él. Hermano, dice el Evangelio de San Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Verdad? Hermano, porque el Señor es nuestro abogado y Él aboga por nosotros, hermano. ¿Verdad? Él ruega por nosotros que no nos falte la fe. Pero ¿cómo vamos a adquirir fe, hermana, si nosotros no estamos haciendo lo que el Señor dice? ¿Cómo vamos a tener fe si no oramos? Si no ayunamos, si no vigilamos. ¿Cómo vamos a tener fe, hermano? Tenemos una fe a medias. Y el Señor no quiere eso, hermano. Es por eso que el aplastar a Satanás, como lo habla Romanos 16:20, y el Dios de paz, dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Por qué dice? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Porque Él no va a permitir, hermanos, que Satanás venga y nos destruya. Él va a poner a Satanás bajo vuestros pies y le va a demostrar el poder, la autoridad, hermano, que Él nos ha dado a cada uno de nosotros como sus hijos que somos. Pero por supuesto, para que el Cristo de gloria esté con nosotros, tenemos que obedecerlo nosotros también. Es por eso que Él nos da provisión de una forma de escape, como lo habla 1 Corintios 10:13, y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, si usted peca, si usted le desobedece a Dios es porque usted quiere. Usted no le desobedece a Dios porque usted no conozca la palabra. Usted no le desobedece a Dios porque usted no conoce lo que la palabra dice. Usted le desobedece a Dios porque usted quiere desobedecerle. Pero vienen los momentos en que vamos a querer que el Señor nos responda, el Señor nos guarde, el Señor nos proteja, el Señor esté a nuestro lado para defendernos, nos dé a nosotros, hermanos, como dice la palabra del Señor, hermano, ¿verdad? Nos dé el dominio, el poder y la autoridad. Pero Él no le va a dar ese dominio y ese poder y esa autoridad a quien no lo merece. Es por eso, hermanos, que la ayuda en la hora de la prueba, como lo habla Hechos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice. O sea, hermanos, que Él sabe que usted y yo podemos ser tentados, ¿verdad? Pero como Él mismo padeció siendo tentado, Él nos socorre, nos protege, nos ayuda, porque Él sabe que la tentación llegó a Él, ¿verdad? Pero Él con su poder, hermanos, desechó esa tentación. Pero Él también le ha dado poder a usted y a mí para que desechemos esa tentación. Él nos da ese poder, nos da esa autoridad. No lo hacemos porque nosotros no queremos. O no lo hacemos porque estamos débiles espiritualmente, hermanos. Y olvidamos en esos momentos el poder y la autoridad que el Cristo de gloria nos ha dado sobre ellos, ¿verdad? Es por eso que Él nos habla de una victoria final en Santiago 4:7 y dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque sentarse con Cristo en el trono, como lo habla Apocalipsis 3:21, al que venciere le dará que se siente conmigo en el trono, dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Usted cree que cualquiera va a ir a sentarse en el trono con el Señor? Para irse a sentar en el trono con el Señor, usted y yo tenemos que estar limpios como Él estuvo limpio para llegar al trono del Padre. Y ese es un privilegio que Él ha prometido para todo su pueblo, ¿verdad? Hermano,
Es por eso que la palabra del Señor habla en 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces nosotros no podemos ser vencidos, hermanos, por los demonios. Nosotros podemos vencerlos a ellos, porque mayor es el que está con vosotros, porque las Escrituras destacan, hermanos, que el Espíritu Santo vive en el creyente, y como el Espíritu Santo vive entre nosotros, hermanos, el Espíritu de Dios va a accionar en el momento, hermanos, en que nosotros estamos siendo atacados, pero Él no va a accionar, hermanos, si nosotros no sabemos valorar todo el respaldo que Él nos ha ofrecido. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que mire, la misma palabra del Señor habla en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? Porque no suele decir yo creo en Dios. Si cualquiera dice yo creo en Dios, hermano. Cualquiera dice que cree en Dios. ¿Ah? También los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿verdad? Pero nosotros debemos de creer en ese Dios tan grande y poderoso, hermano. Mire, con el poder y la autoridad que Él tiene sobre los espíritus inmundos y los demonios, hermanos, porque, hermanos, la palabra del Señor nos habla que por medio del Espíritu el creyente puede vencer el mal que hay en el mundo, como el pecado, porque Satanás, las pruebas y las tentaciones, la angustia y la persecución y la falsa enseñanza, hermanos, puede vencerse victoriosamente con el poder y la voluntad de Dios. Y usted lo puede hacer. Si no lo hacemos es porque no queremos, ¿verdad? Porque estamos debilitados, hermanos. Y cuando estamos debilitados, no tenemos el poder, la autoridad para poderlo hacer, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermanos. Que es lo que más está pasando ahora, ¿no? ¿Verdad? Escuchando doctrinas de demonios, hermanos. Confundiéndose, hermano. Pero ¿saben por qué? Porque muchos están engañados por andar, hermanos, como decían los niños en mi tierra, tin marín de dos pingües, como ovejas sin pastor, ¿verdad? Por eso, hermano. Nada menos ayer estaba yo oyendo, hermanos, una mujer que dice que todo lo que hablan los pastores es mentira, están equivocados. Porque ella se declara, dice, que ella es Cristo. Imagínense. Y tiene muchos seguidores. ¿Me entiendes? Ese es el peor de los casos, que tiene muchos seguidores. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque oyen a Chana y oyen a Juana. Y ahí los confunden y ahí los engañan. ¿Y quién los confunde y los engaña? Satanás. ¿Verdad? Pero Cristo nos da seguridad, hermanos, y nos dice en 1 de Pedro 3:13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Fíjense bien lo que dice. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Claro. Si usted verdaderamente sigue la dirección de la palabra de Cristo y la obedece como Él dice, ¿quién podrá hacerle daño a usted? ¿Quién podrá derrotarle? Nadie, hermanos, nadie. Pero somos nosotros los que permitimos esa derrota. Por eso Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré que me pueda hacer el hombre. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Que Él es todopoderoso, hermano.
Y que Satanás y sus demonios y la muerte ya están derrotados. Y Cristo nos ofrece un hogar celestial, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hermano, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino una casa eterna, celestial en los cielos, ¿verdad? Que nos está esperando. Si lo merecemos, hermano. Porque a esa casa no va a entrar cualquiera. A esa casa no van a entrar los incrédulos, no van a entrar los tibios, no van a entrar los que han negado al Señor, no van a entrar los desobedientes. A esa casa van a entrar los que verdaderamente merezcamos que el Señor en su misericordia nos rescate y nos lleve a ese lugar. Aleluya, Señor Santo. Es por eso, hermanos, que mire, Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, regocijaos, ¿verdad? Regocijaos, porque sabemos nosotros que tenemos a un Dios poderoso y que nos esperan moradas celestiales allá en el cielo, prometidas por Él, hermano. Que nosotros no vamos a quedar abandonados, que nosotros no vamos a quedar a la gran tribulación, a esos grandes padecimientos, hermanos, que van a vivir los que se queden a la gran tribulación. Por eso dice la palabra de Dios: regocijaos, dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, hermanos, porque el libro de la vida, como lo habla Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Hermano, la palabra del Señor es clara, hermano. Es donde tendremos ciudadanía celestial, hermano, ¿verdad? Porque nuestros nombres están en el libro de la vida. Y es por eso, hermanos, que si nosotros no estamos en el libro de la vida, como muchos del pueblo de Dios ya no están en el libro de la vida, hermanos. Mire, es triste decirlo, pero muchos que dicen ser cristianos, hermanos, ¿qué dice el Señor? Que si no quitamos esas manchas de nuestras vestiduras, Él borrará nuestro nombre del libro de la vida. Entre esas manchas, hermano, van muchas cosas. La falta de fe, la desobediencia, la falta de la práctica de la palabra del Señor, hermano. La falta de congregarse. De muchas cosas, hermano, que el Señor nos lleva anotadas. Y que Él no ignora de lo que nosotros hacemos. Porque yo le he dicho a usted repetidas veces, usted puede engañar a los hermanos, las hermanitas pueden engañar a las hermanitas, y pueden querer engañar al ministro, y sí lo logran, engañar al ministro, porque es de carne y hueso. Pero a ese Dios tan grande y poderoso que desde los cielos nos mira con 7 ojos, a Él no lo engaña a usted de lo que hace. Mire, si no lo puede engañar de lo que piensa, mucho menos le va a engañar de lo que hace. Si no le puede engañar de lo que siente, mucho menos lo va a engañar de las acciones que comete. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Porque el caminar en el Señor no es juego. Y no es a nuestra manera. Es a la manera de Dios, hermanos. Es por eso, hermanos, ¿dónde tendremos ciudadanía celestial? Con el Señor, pero si verdaderamente hacemos lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Y ahí Él nos dará, hermanos, donde tendremos esa ciudadanía celestial, Él nos va a dar una fuente de gozo verdadera, como lo habla San Lucas 10:20.
Nos va a asegurar la exaltación futura, como lo habla San Lucas 22:30. Nos promete una residencia permanente, como lo habla San Juan 14:2. Nos ofrece una esperanza imperecedora, como lo dice Filipenses 3:20. Nos proporciona una herencia gloriosa, como lo habla Primera de Pedro 1:4. Y nos dice, un registro he llevado de los hombres, de los ciudadanos, como lo dice Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, si solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero y son fieles a él. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque a ese Dios tan grande y poderoso no lo vamos a engañar. Y Él no nos va a dar a nosotros, hermanos, esa bendición tan grande, hermanos, de tener ese dominio, ese poder y esa autoridad sobre Satanás y todos los demonios y hasta la muerte, si usted y yo no lo merecemos. Y los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos en que ellos se van a mover donde usted camina, donde usted se encuentra, en su casa, en la iglesia, en todas partes, hermanos. Y si usted no se prepara como verdaderamente el Señor quiere que estemos preparados, en donde usted se encuentre y se le aparezcan, le van a humillar. Por eso el Señor nos está hablando, hermanos. El creyente tiene dominio sobre los espíritus malos, sobre los demonios, sobre las potestades, sobre los principados, sobre los gobernadores, porque Cristo nos ha dado su poder y autoridad sobre todos ellos. Pero Él no le va a dar eso a un cristianito. Así que usted es el que debe de saber si verdaderamente quiere que el Señor derrame sobre su vida esas 3 bendiciones tan necesarias que en los tiempos que estamos viviendo la necesitamos, y cada día que pase los vamos a necesitar más. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Poderoso nuestro Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. En Cristo Jesús, Señor, recibimos, Padre, esa palabra. Ayúdanos, Señor, Amén. a obedecerte como tú mereces ser obedecido. Amén. Amén. Y amén. Amén.